Espera, escucha esto, amigo. ¿Me estás diciendo que los creadores de Westworld y la serie de Fallout van a hacer una serie sobre una disque rockera con hologramas de los años 80? Sí, exactamente eso. Y amigos, no sé si esto es una genialidad absoluta o la locura más desastrosa que he escuchado en mucho tiempo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo. Soy tu host de cabecera para las noticias del cine, las series y la cultura geek. Y hoy tenemos una noticia que mezcla nostalgia ochentona, tecnología, música y los cerebros detrás de algunos de los proyectos más ambiciosos de la televisión reciente. Así que agárrate, porque hoy hablamos de Jem y los hologramas, y de cómo está a punto de volver con más fuerza que sus peinados imposibles. Amazon MGM Studios acaba de confirmar que está en desarrollo una nueva serie de acción real basada en la clásica serie animada de los 80, Jem and the Holograms, y no viene sola, porque los productores ejecutivos del proyecto son nada más y nada menos que Jonathan Nolan y Lisa Joy, la dupla detrás de Westworld, de la serie de Fallout y The Peripheral, a través de su productora Kilter Films. También se suma Gabriel Marano de Hasbro Entertainment, la dueña de la propiedad intelectual. La serie fue adquirida por Amazon a finales de 2026 y aunque tardó varios meses en hacerse oficial, aquí está, confirmada, real y en desarrollo para Prime Video. Ahora bien, ¿cómo describen al proyecto? Ajustense el cinturón, aquí viene lo bueno. La definen como un tecno-thriller de acción real de alto nivel. Sí, escucharon bien, no es un musical rosita, no es una comedia boba de adolescentes, es un tecno-thriller. ¿Y saben qué? Considerando quiénes están detrás, eso tiene todo el sentido del mundo. Bien, para los que llegaron aquí y están diciendo, ¿Jem qué? Permítanme ponerlos en contexto. Rápido. Jem and the Holograms fue una serie animada que se estrenó en 1985, hace ya 41 años, creada por Christy Marx para aprovechar el boom de los videoclips musicales que trajo el lanzamiento de MTV. La premisa era deliciosamente ochentera. Jerrica Benton es la dueña de una compañía discográfica llamada Starlight Music, pero tiene un secreto. Con la ayuda de una supercomputadora holográfica llamada Synergy, puede transformarse en Jem, la vocalista principal de un grupo de pop femenino con peinados imposibles y outfits que solo los años 80 podían justificar. A lo largo de 65 episodios, Jem y su banda cantaban, se peleaban con la villana banda rival The Misfits y frustraban los planes del malvado ejecutivo Eric Raymond. Era básicamente Hannah Montana pero con hologramas 40 años antes de que Hannah Montana existiera. Pero aquí viene el dato que a mucha gente le vuela la cabeza. Durante sus 3 temporadas, Jem fue la serie animada sindicada más vista del momento. Superó en audiencia a Transformers, superó a He-Man y los Amos del Universo. ¿What? Si realmente fue una serie de culto para todas las niñas de esa época. Y sí, también había muñecas de Hasbro. Por supuesto que le hacían la competencia a las Barbies. Pero si ya existía todo ese amor por Jem, ¿por qué no ha funcionado antes una adaptación en imagen real? Ah, amigos, ahí está el elefante en la habitación. Y es un elefante con peinado enorme y chaqueta de lentejuelas. Universal Pictures lanzó una adaptación de acción real de Jem y los hologramas dirigida por John M. Chu, el mismo director que después haría Crazy Rich Asians y Wicked, protagonizada por Aubrey Peoples. La película fue concebida como una historia de origen para la serie animada, y fue un desastre histórico. Abrió en el puesto número 15 en la taquilla estadounidense en su primer fin de semana. El número 15 tuvo el peor estreno de todo el año 2015. Recaudó apenas $1.4 millones en su primer fin de semana y un total de poco más de $2 millones en todo el mundo con un presupuesto de $5 millones. Universal la retiró de los cines después de 2 semanas. 2 semanas, gente. Y la crítica no fue más amable. 22% en Rotten Tomatoes. 22%. Eso es territorio de ¿por qué existe esto? Los fans de la serie original la rechazaron porque alejaba demasiado al personaje de sus raíces, quitando lo que hacía especial a Jem, la fantasía, los hologramas, la ciencia ficción y esa estética exagerada y gloriosa de los 80. La convirtieron en algo genérico y el público lo notó. Entonces sí, el antecedente no era alentador, pero esta vez la historia es muy diferente.
Porque imaginen que en lugar de hacer una película pop y ligera, los responsables de construir los mundos de Westworld y Fallout agarran a Jem, le quitan las lentejuelas de encima y debajo encuentran una historia de espionaje tecnológico, inteligencia artificial y doble identidad. Eso, exactamente eso, es lo que podría estar pasando aquí. Analicemos lo que sabemos, porque hay pistas interesantes. Jonathan Nolan y Lisa Joy no van a ser los showrunners directos, al menos por ahora, pero tienen la visión creativa del proyecto como productores ejecutivos, y si hay algo que caracteriza a este equipo es que no hacen entretenimiento superficial. Westworld empezó como una historia de robots en un parque temático y terminó siendo una exploración de la conciencia, el libre albedrío y el control corporativo. Fallout tomó un videojuego post-apocalíptico y lo convirtió en una serie de ciencia ficción con mucho que decir sobre el capitalismo y el poder. ¿Qué harán con Jem? Bueno, pensemos en lo que ya tiene el material original. Synergy, la computadora holográfica que le permite a Jerrica convertirse en Jem, era básicamente una inteligencia artificial que proyectaba una identidad falsa. La serie original ya tenía tramas sobre otros que querían robar o explotar esa tecnología. Eso, en 2026, con todo el contexto actual sobre IA, identidad digital y espionaje corporativo, tiene un potencial enorme. Que la describan como un tecno-thriller de alto nivel sugiere que veremos más espionaje corporativo, temas de inteligencia artificial y una estética más cercana al cine de autor que a la tele de los 80. Nolan incluso ya trabajó algo similar con Person of Interest, otra serie sobre una supercomputadora con agencia propia. Los puntos se conectan solos. Eso sí, por ahora no hay showrunner confirmado, no hay elenco, no hay fecha. El proyecto está en etapas tempranas de desarrollo, pero está en desarrollo, y con este equipo, eso ya es muy bueno. Y una cosa más que vale la pena mencionar porque pinta un panorama más grande. Jem no está sola en la estrategia de Hasbro Entertainment. La compañía tiene una lista de proyectos en distintas plataformas que dice mucho de hacia dónde va el entretenimiento geek. En Netflix se está desarrollando The Forgotten Realms, una serie de acción real basada en Dungeons & Dragons con Sean Levy como productor. En HBO está Baldur's Gate, también en el universo de D&D, con Craig Mazin, el genio detrás de Chernobyl y The Last of Us, como guionista y productor ejecutivo. Y en Disney Plus hay una serie de Power Rangers en desarrollo. Hasbro claramente aprendió la lección de los últimos años y está buscando socios creativos de primer nivel para sus propiedades. Nada de películas apresuradas con presupuestos ajustados. Esto es jugar en las grandes ligas del streaming. Así es que, si Nolan y Joy logran capturar esa esencia y envolverla en un thriller inteligente, podríamos tener algo realmente especial. Y si no funciona, al menos habremos intentado redimir a Jem después del trauma del 22% en Rotten Tomatoes. ¿Eres fan de la serie original? ¿Confías en Nolan y Joy? ¿O crees que esto va a terminar peor que la película de 2015? Cuéntame todo. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.